Bienvenidos una vez más a este seminario y estudio sobre el santuario terrenal. Es un placer presentar la palabra de Dios y continuar con el estudio que habíamos empezado acerca del santuario terrenal el viernes pasado. Y hoy vamos a continuar viendo en qué consiste el santuario terrenal, que era una copia fiel del santuario celestial. La parte 2 o segunda parte para esta oportunidad se trata acerca del santuario terrenal, su atrio y sus muebles. Pero primeramente vamos a recordar unas citas de los testimonios que dicen así. En el conflicto de los siglos, en la página 542, párrafo 2, leemos: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. En el mismo libro Patriarcas y Profetas, en la página 383, párrafo 2, leemos: el solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de su presencia divina. Así que estamos recordando estas dos citas donde nos indican cuán importante es comprender las grandes verdades reveladas acerca del santuario terrenal y también del santuario celestial. En este templo, en este santuario terrenal, que era una copia fiel del santuario celestial, estaba revelado el plan de salvación. ¿Por qué el plan de salvación? Porque recordemos que el hombre, como pecador, como transgresor de la ley, necesita urgentemente de un plan de redención. Si no hubiera este plan de redención, de salvación, el hombre moriría eternamente como si nunca hubiera existido. Pero gracias a este plan de salvación tenemos esperanza de que hay un mediador en el cielo, en el santuario celestial, quien aboga por nosotros ante la ley, porque legalmente ante la ley estamos condenados a morir eternamente. Y de eso se trata este plan de salvación. Así que vamos a ver cómo fue los preparativos para la construcción del santuario. Hay muchos detalles y ustedes dirán, bueno, esos detalles son largos, a veces tediosos porque te dan medidas y te dan muchos detalles. Pero para el buen estudiante de la Biblia es muy satisfactorio saber todos estos detalles que en realidad muestran lo que es el santuario celestial, donde está la morada del Altísimo, donde está nuestro Padre Celestial y gestando nuestra salvación está su Hijo amado, Jesucristo, intercediendo por nosotros allí. Como es una copia fiel, el santuario terrenal del celestial, es importante saber esos detalles porque tienen que ver y simbolizan algunas, ¿no es cierto?, algunos detalles, ese plan de salvación. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 356, párrafo 2, leemos: Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que había de contener. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figuras de las cosas celestiales, como dice en Hebreos 9:24. Es decir,
una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. El santuario terrenal, el atrio y sus muebles eran el santuario del primer pacto o pacto antiguo, puesto que dentro del santuario, en el lugar santísimo, estaba el arca y dentro del arca estaba la ley de Dios escrita con su propio dedo y cuya base, que son los 10 mandamientos, es la base de este primer pacto o llamado también pacto antiguo, que en su momento detallaremos más en qué consiste este pacto antiguo y el pacto nuevo. En la construcción del santuario se siguió el siguiente orden. Dios le dio órdenes a Moisés con respecto a qué materiales se iban a emplear en la construcción del santuario, el atrio, sus muebles y sus utensilios. Luego vino la preparación de los materiales que se iba a emplear en la construcción, muebles con sus utensilios, asimismo el atrio con sus muebles y todo lo que se necesitaba. En el libro Patriarcas y Profetas, página 356, párrafo 3, leemos: para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Todo el pueblo respondió unánimemente. Así que podemos imaginarnos que cuando Moisés pidió ofrendas voluntarias, el pueblo de corazón traían las ofrendas con materiales incluso los más costosos que tenían en su propiedad para la construcción de todo lo que iba a contener el santuario. Y cuando el material, los muebles y utensilios estaban preparados, se dio la orden de armar el santuario, colocar sus muebles, sus utensilios en su respectivo lugar. Asimismo, colocar los muebles del atrio y levantar el atrio en una fecha y mes establecido por Dios. También se dio la orden de ungir el santuario y Moisés dio cumplimiento a esa orden y armó en esa fecha y mes indicado por Dios. Colocó los muebles conforme Dios le había indicado. Colocó los muebles del atrio y finalmente erigió el atrio. En el libro Patriarcas y Profetas, página 361, párrafo 3, leemos: se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y una vez que el santuario estuvo armado y colocado sus muebles en su respectivo lugar y erigido el atrio, Moisés ungió el santuario. Y cuando el santuario estuvo ungido, vino la dedicación. Las paredes del santuario, los muebles del santuario como el arca, el altar del incienso, la mesa de los panes, fueron hechos de madera de acacia o también llamada sitín, porque era la menos susceptible al deterioro y las más resistentes y durable de todas las que había en el Sinaí. Y fueron dadas órdenes para la preparación en la construcción del santuario por Dios mismo. El santuario construido por Moisés como una figura y sombra del santuario celestial fue construido portátil. Era armable y desarmable. Ellos podían desarmarla cuando Dios indicaba levantar campamento y continuar el viaje por el desierto. Y cuando Dios indicaba que debían quedar en un lugar por cierto tiempo, volvían a armar el santuario. Por consiguiente, este santuario, propiamente dicho, era pequeño. Tenía 30 codos o 13 metros, 50 centímetros de longitud o largo. Tenía 12 codos o 5 metros y 40 centímetros de ancho
y 10 codos o 4 metros y 50 centímetros de alto. Recordemos que un codo equivale a 45 centímetros. Así que era pequeño. ¿Cómo eran las paredes del santuario? Estaban hechas de madera de acacia o sitín y eran derechas. Y cada tabla era de 10 codos de alto o 4 metros 50 centímetros. Un codo y medio de ancho o 17.5 centímetros. Y cada tabla debía tener 2 espigas que se trababan con la otra tabla. Y para cada tabla, 2 basas de plata. En cada basa debía tener un orificio para recibir a una espiga de la tabla que se encontraba en la parte inferior. Esas tablas deberían ser revestidas de oro y en cada tabla debía hacerse 4 anillas de oro para que a través de esas anillas pasen 4 barras hechas de madera de acacia recubiertas de oro. El número de las tablas debía ser 20 tablas para el lado sur. Su largo total era de 30 metros 50 centímetros el largo de todo el santuario. 40 basas de plata para las 20 tablas. 20 tablas para el lado norte y sus 40 basas de plata. 8 tablas para el lado occidental con sus 16 basas de plata. Asimismo, debía hacerse 5 barras de madera de acacia o sitín recubiertas de oro para el lado sur, lado norte, lado occidental del santuario. Y esas barras eran las que deberían atravesar los 4 anillos de oro de cada tabla. Y la quinta barra debía pasar por un orificio que había en el grosor de la madera y en su parte media. La ejecución de las paredes leemos en Éxodo 36, 20 al 24. Así que imagínense que estas tablas para armarse no necesitaban clavarse, ni un golpeteo se iba a oír cuando se armaba o desarmaba. Las paredes del santuario, una vez armadas, tenían el aspecto de oro macizo y reflejaban en todas direcciones la luz de las 7 lámparas del candelero de oro. No eran sombra, las paredes, no eran sombra ni símbolo de Cristo, sino eran una sombra de las paredes del santuario celestial, que es un edificio real y que hoy está y aún estará en el cielo. Ahora vayamos al techo del santuario. Dios ordenó a Moisés que el techo del santuario debía ser hecho, número 1, de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí con figuras de querubines. Cada cortina debía tener 28 codos de largo, o sea, 12 metros y 60 centímetros, y 4 codos de ancho, 1 metro 80 centímetros. El largo total de 18 metros y un ancho de 12 metros 60 centímetros. Cada cortina debía tener ojales a través de los cuales debía pasar un cordón azul para unir las cortinas. Esta es la cubierta de cortinas más interna y era la primera cortina del techo del santuario, contando de dentro hacia afuera. También tenían que hacer 11 cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. La longitud de una cortina será de 30 codos, 13 metros 50 centímetros, y 4 codos de ancho, que es 1 metro 80 centímetros, siendo el largo total de 19 metros y el ancho de 13 metros 50 centímetros. Cada cortina debía tener también ojales, a través de los cuales debía pasar un alambre de bronce. Así que como eran 11 cortinas, tenían que ser unidas a través de estos ojales. Esta cortina era la segunda cubierta del techo y se colocaba encima de la cortina de lino torcido que estaba bordado con querubines. Número 2. Tenía que hacerse también 11 cortinas de cuero de carnero, teñido de rojo, de la misma medida de la cortina de pelo de cabra. Y esta cubierta era la tercera capa, se colocaba encima de la cortina de pelo de cabra.
Número 3, una cubierta de cuero de tejones también, encima con las mismas medidas de la cortina de pelo de cabra. La cortina de cuero de tejones era la cubierta más externa del techo del santuario, la más resistente, y se colocaba sobre la cubierta de cuero de carnero. Ese techo tampoco era sombra de Cristo, sino una sombra del techo del santuario celestial. Ahora, la confección de los velos o puertas del santuario. Veamos, Dios ordenó que hagan un velo de azul o cárdeno, púrpura o morado, y carmesí o rojo, y de lino torcido con figuras de querubines. Ese velo debía ser colgado con ganchos sobre 4 columnas de madera de acacia o citín, recubiertas de oro, con capiteles de oro y basas de plata. Ese velo servía para separar el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos que en el santuario propiamente dicho habían 2 departamentos, el lugar santo e inmediatamente el lugar santísimo. Al mismo tiempo, esta cortina o velo servía de puerta de acceso al lugar santísimo, y ese velo era la segunda puerta del santuario terrenal. Así también Dios ordenó que hagan otro velo de color azul o cárdeno, púrpura o morado y carmesí rojo o rojo y lino torcido, que debería estar colgado sobre 5 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con sus capiteles de oro y basas de bronce. Esa cortina separaba el lugar santo del atrio exterior y servían como primera puerta del santuario. Los velos o puertas del santuario terrenal no eran símbolos de Cristo, sino una sombra de las 2 puertas o velos del santuario celestial. El santuario terrenal propiamente dicho tuvo sus 2 lugares. Como vemos, ya conocemos algunos, el lugar santo, que era el espacio que se encontraba delante del segundo velo y detrás del primer velo. Y luego el lugar santísimo, que era el espacio que se encontraba detrás del segundo velo y delante de la pared occidental del santuario propiamente dicho. Los 2 lugares del santuario terrenal, lugar santo y lugar santísimo, eran una representación de los 2 departamentos del santuario celestial. Y cada lugar del santuario, lugar santo y lugar santísimo, tuvieron sus respectivos muebles. Veamos. Muebles del lugar santísimo. En primer lugar, el arca del pacto o del testimonio o de la alianza, también llamado. Dios ordenó que hagan un arca de madera de acacia o citín de 2 codos y medio de longitud, que era 1,12 metros y 5 milímetros, el ancho de 1 codo y medio de 67,5 centímetros y el alto de 1 codo y medio, que era de 67,5 centímetros. El arca debía ser recubierta de oro puro por dentro y por fuera, y tenía una corona de oro encima, alrededor. El arca debía ser depósito de las 2 tablas de piedra sobre los cuales Dios había grabado la ley de los 10 mandamientos con su propio dedo. El arca, que contenía la ley de Dios del santuario terrenal, no era una representación de Cristo, sino una representación del arca que contiene el original de la ley de Dios que está en el santuario celestial. Veamos, el propiciatorio o cubierta del arca y los querubines. Dios ordenó que hagan un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Asimismo, Dios ordenó que hagan 2 querubines de oro puro labrados a martillo, y esos querubines debían estar colocados en los extremos del propiciatorio, uno frente al otro. El propiciatorio con los 2 querubines debían ser colocados sobre el arca, encima del propiciatorio, que en donde estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. El arca con la ley, el propiciatorio, los querubines, debían ser colocados en el lugar santísimo. El cumplimiento de todas esas órdenes lo encontramos en Éxodo 37, 1 al 9.
El propiciatorio o tapa del arca del santuario terrenal no eran un símbolo de Cristo, sino una representación del propiciatorio o tapa del arca del santuario celestial. Ahora vamos a ver muebles del lugar santo. Mencionamos primero la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué quiere decir pan de la proposición? También llamado pan de la presencia o presencia de los rostros que estaban continuamente delante del rostro de Dios. Y a la orden de Dios se hizo una mesa de madera de acacia o sitín de 2 codos de longitud y 1 codo de ancho, 1 codo y medio de alto, recubierta también de oro puro con una corona de oro alrededor. Debía tener sus utensilios, como por ejemplo platos, cucharas, tazones, que servían para libar. Todos debían ser hechos de oro fino. Y sus paños para cubrir los utensilios también eran de color azul rojo y cuero de tejones. Y sobre la mesa se colocaban los panes de la proposición continuamente. La posición de la mesa en el lugar santo era en el lado norte. Veamos también que Dios mandó hacer un candelero por mandato divino. Moisés debía hacer un candelero de oro puro, labrado a martillo, con sus 7 brazos, con sus respectivas 7 lámparas, sus despabiladeras y platillos, todo de oro puro. Asimismo fueron hechos sus paños de color azul y una cubierta de piel de tejones. El combustible que usaron para que las lámparas ardan continuamente era el aceite de oliva puro. La posición que debía ocupar el candelero dentro del lugar santo era el lado sur-mediodía. El candelero que estaba en el lugar santo del santuario terrenal no representaba ni simbolizaba a Cristo. Representaba al candelero y sus lámparas que están en el santuario celestial. También Dios ordenó a Moisés que hagan un altar de incienso de madera de acacia o sitín, cuya longitud y ancho era de 1 codo y 2 codos de altura. El altar del incienso debía tener en sus 4 esquinas 4 cuernos recubiertos de oro puro. En su alrededor también había una corona de oro puro. Hicieron vasos también, paletas, garfios, braseros y tazones. También sus paños eran de color azul y su cubierta de piel de tejones. Cuando decimos que hacían estos paños de color azul y de piel de tejones, era para cuando ellos se trasladaban, pudieran cubrir estos muebles con la piel de los tejones, que era muy resistente para el viaje que ellos hacían. Esos paños eran usados cuando el santuario y sus muebles eran trasladados de un lugar a otro. Y sobre ese altar de oro se quemaban 2 veces al día el incienso. La posición que ocupaba el altar en el lugar santo era delante del segundo velo. El altar del incienso del lugar santo del santuario terrenal no fue un símbolo de Cristo. Ese altar era una representación del altar de oro del primer departamento del santuario celestial. Estamos viendo hasta acá que los muebles no eran representación de Cristo, pero sí luego veremos que hay símbolos que sí representaban o simbolizaban a Cristo. Ahora veamos los muebles del atrio. ¿Qué era el atrio? Era un patio que estaba delante del santuario propiamente dicho. Y allí los muebles del atrio vemos que Dios ordenó a Moisés que hagan un altar de madera de acacia o sitín, que era el altar del holocausto. Su medida era de 5 codos de longitud y 5 codos de ancho y 3 codos de altura. Ese altar debía ser cuadrado, con 4 cuernos en sus 4 esquinas recubiertos de bronce, un enrejado en su interior, sus utensilios, tales como calderos, tenazas, tazones, garfios, palas, todos eran de bronce o metal. Y sobre ese altar se debía sacrificar los animales autorizados por Dios. El altar de bronce o del holocausto se encontraba en el atrio y cerca de la entrada de la puerta de la entrada del santuario. Animales que eran símbolos de Cristo. Sobre el altar del holocausto fueron sacrificados todos los animales que simbolizaban a Cristo. El cordero, el becerro, el macho cabrío, etc.
Y por mandato divino, los israelitas no estaban autorizados a sacrificar las ofrendas por el pecado en ningún otro lugar, ni en sus ciudades, sino únicamente en el altar del sacrificio del santuario terrenal. La preparación del holocausto y sus utensilios está registrado en Éxodo 38, 1 al 4. Ese altar del holocausto no simbolizaba a Cristo, sino era un símbolo de la cruz. La cruz era un instrumento de tortura del Imperio Romano, donde Cristo fue crucificado y muerto. También Dios ordenó a Moisés que haga una fuente de bronce. Y en esa fuente se colocaba agua donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos para entrar al santuario. Esa fuente fue colocada entre el altar del holocausto y la puerta de entrada al santuario en el atrio. La fuente era un depósito de agua, no simbolizaba a Cristo en el creyente. El agua que contenía la fuente era un símbolo de la obra del Espíritu Santo, tal como lo dijo Cristo en Juan 7, 38, 39. El atrio. Dios ordenó a Moisés que hagan el atrio del santuario, que era un patio delante del santuario propiamente dicho. Este atrio de cortinas de lino torcido blanco tenía 100 metros de longitud, que son 5 metros, al lado sur al mediodía. Esas cortinas estuvieron colgadas en 20 columnas de bronce con basas de bronce y capiteles de plata. De la misma manera, en el lado norte, con cortinas de 100 codos de longitud colgadas en sus 20 columnas de bronce. Al lado occidental, cortinas de lino de 50 codos de longitud, que son como 22 metros 50 centímetros, colgadas sobre 10 columnas de bronce y con sus 10 basas. La puerta del atrio se encontraba al oriente, o sea, al este. Fue hecha de cortinas de color azul o cárdeno, púrpura o morado, rojo o carmesí. Esa puerta tuvo 20 codos de longitud, 9 metros, sostenidas en 4 columnas de bronce. A ambos lados de la puerta había cortinas blancas de lino torcido de 15 codos de longitud de un lado y 15 codos de longitud del otro lado. Esas cortinas estuvieron sostenidas en sus respectivas columnas. El alto de las cortinas era de 5 codos de largo, 2 metros 25 centímetros, y la preparación del atrio lo leemos en Éxodo 38, 9 al 20. Todo el trabajo que el sacerdote y el sumo sacerdote realizaba en el atrio del santuario terrenal era símbolo de la obra que Cristo hizo en esta tierra, es decir, era el evangelio en símbolos. El aceite de la unción. Dios ordenó a Moisés que haga el aceite de la santa unción. Era un compuesto. Este compuesto estaba hecho de 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de casia y un hin de aceite de oliva. Recordemos que el hin y los ciclos eran medidas antiguas que se usaban. Con todas estas especies aromáticas se elaboraba el aceite de la unción sagrada para ungir el santuario, sus muebles, los muebles del atrio y también a los sacerdotes. Ese aceite fue hecho exclusivamente para el uso del santuario. La preparación de ese aceite lo leemos en Éxodo 37, 29. El incienso. Dios dijo a Moisés que tome especies aromáticas, tales como estacte, uña aromática, gábano aromático, incienso limpio, todo de igual peso. Tuvo que ser pulverizado, mezclado para ser colocado delante del tabernáculo del testimonio. Era cosa santísima. La preparación del incienso con especies aromáticas lo encontramos en Éxodo 37, 29. Así como Dios prohibió que se prepare el aceite de la unción para otros fines, así también Dios prohibió que se haga una preparación igual o similar del incienso para otros fines, que el que no fuese indicado por Dios bajo pena de muerte.
En el libro Patriarcas y Profetas, página 361, párrafo 3, leemos: Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Ahora Dios da la orden para armar el santuario. Cuando todos los materiales estuvieron preparados y examinados por Moisés, Dios le ordenó que el día primero del mes primero, en el segundo año de la salida de Egipto, sea levantado el santuario. Y fue armado siguiendo el orden designado por Dios. Número 1. Moisés asentó las basas de las paredes y sobre las basas colocó sus tablas e hizo pasar por sus anillos sus barras. Así también hizo alzar sus columnas. Número 2. Cuando las paredes estuvieron armadas, extendió la tienda sobre el tabernáculo, la cortina de lino torcido azul púrpura rojo, luego la cubierta de pelo de cabra, a continuación la cubierta de cuero de carnero teñida de rojo y finalmente la cubierta de cuero de tejón encima, así como Jehová lo había mandado, en ese orden. Luego colocó los mandamientos dentro del arca y luego colocó las varas para transportar el arca. Y sobre el arca puso el propiciatorio con sus 2 querubines. Después introdujo el arca dentro del tabernáculo. Colgó el segundo velo, que fue hecho de lino torcido azul, púrpura y rojo con figuras de querubines. Ese velo cubría el arca del testimonio. Y ese mismo velo servía de separación del lugar santo y del lugar santísimo. Detrás de ese velo se encontraba el lugar santísimo. Delante del velo, el lugar santo. Y en el lugar santísimo, Dios ordenó que se ponga el arca del testimonio. A continuación puso la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo al lado norte. Y sobre la mesa puso los panes en orden, los panes de la proposición delante de Jehová, así como Jehová lo había mandado a Moisés. Puso también el candelero de oro en el lugar santo, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendido las lámparas delante de Jehová, como Jehová le había mandado. También puso el altar de oro del incienso en el lugar santo, delante del velo, con figuras de querubines. Enseguida Moisés encendió y quemó el incienso aromático, como Jehová mandó a Moisés. Moisés también colocó el velo o cortina a la entrada del tabernáculo. Y ese velo separaba el lugar santo del atrio exterior. Asimismo servía de puerta de entrada al tabernáculo. Moisés colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo del lugar santo y sacrificio sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Así que vemos que todos los muebles, por orden, fueron introducidos tanto dentro del santuario propiamente dicho, como los muebles en el atrio. Después Moisés puso la fuente del agua entre el tabernáculo de reunión y el altar del sacrificio, y puso en la fuente agua para lavar. Finalmente Moisés levantó el atrio alrededor del santuario del altar y puso una cortina en la puerta del atrio, así como Jehová le había mandado. Cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo y su atrio, una nube cubrió el tabernáculo. Lo leemos en Éxodo 40:34. También leemos en el libro Patriarcas y Profetas, página 361, párrafo 3. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, nos dice Éxodo 40:34. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostración
de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraban fervientes palabras de gratitud, porque Dios había condescendido a morar con ellos. Ahora, luego de este suceso extraordinario, o antes de este suceso extraordinario de la presencia de Dios que llenó el templo, mejor dicho, vino el ungimiento del santuario, sus muebles y el atrio. Cuando llegó la hora del ungimiento del santuario, Moisés ungió el santuario, los muebles, los utensilios, los muebles del atrio, sus utensilios, siguiendo el mismo orden en que fue armado y colocado sus muebles. Primero Moisés ungió el tabernáculo, luego el arca del pacto, testimonio. A continuación ungió la mesa y todos sus vasos, el candelero, todos sus vasos, el altar del incienso o perfume. Luego ungió el altar del holocausto con todos sus vasos y finalmente ungió la fuente de agua y su basa. Todo fue consagrado y santificado. Y cuando el santuario fue ungido, consagrado y santificado, quedó habilitado para entrar en funcionamiento. Y con tal acontecimiento se dio inicio a la dedicación. Dedicación del altar del holocausto, sacrificio. Leemos que cuando terminó Moisés de levantar el tabernáculo, procedió a ungir y santificar con todos sus utensilios, asimismo el altar con todos sus utensilios. El altar fue dedicado, pero no fue de un solo día la dedicación. Como Israel se componía de 12 tribus, cada tribu en su turno participó de la dedicación del altar con sus respectivas ofrendas y sacrificios. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 370, párrafo 2. Moisés hizo el santuario terrenal según la forma que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Continúa diciendo Patriarcas y Profetas, ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. De aquel templo henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro en su adoración. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Bien, hemos visto la segunda parte del santuario terrenal, que consistía en la preparación de los materiales que se iban a usar para la construcción del santuario, propiamente dicho, sus muebles, el atrio y sus muebles, y cómo fueron santificados, consagrados